La filosofía con niños es una práctica que a mí me involucra personalmente, me afecta personalmente, y que tiene que ver en parte con una oportunidad que se me ofrece de poder compartir conversaciones con los niños y que ellos me muestren, me instiguen, me sorprendan con una cierta dimensión infantil que portan en su pensamiento. Por otro lado, es la posibilidad de sentarme a conversar con otros, no necesariamente niños cronológicos, pero para explorar. Son conversaciones básicamente de exploración sobre los sentidos del mundo, sobre la creación de otros posibles sentidos sobre el mundo, sobre las formas que tenemos de relacionarnos con las cosas, con nosotros y entre nosotros. Y haciendo todo esto a partir de un ejercicio de pensamiento. Y esa es una pregunta muy difícil de responder. En realidad yo diría que no lo sé, en principio. Y también porque la filosofía puede ser pensada de muy diferentes maneras. Entonces depende de lo que definamos como filosofía, podremos decir, dependiendo de eso, podremos decir si lo que hacemos es filosofía o no. O son simplemente ejercicios de pensamiento que exceden lo filosófico o que se tocan con lo filosófico por momentos. O sea, si pensamos que, yo creería que la práctica que de hecho nosotros sostenemos, yo creo que si pensamos un poco, no sé, estoy pensando con Merleau-Ponty, que la filosofía tiene que ver con un reaprender a ver el mundo, o con Bersón, por ejemplo, que dice que el filósofo no es aquel que da las espaldas al mundo, sino aquel que mira lo que todo el mundo, o ve lo que todo el mundo ve, no, sería mira lo que todo el mundo mira, pero no ve lo que todo el mundo ve. Y que eso significa también hasta encontrar una cierta inspiración en el arte, los artistas como aquellos privilegiados que pueden ver lo que no todo el mundo ve. Ahí podríamos decir que tal vez nos aproximáramos un poco a un ejercicio filosófico en el trabajo que nosotros hacemos en la escuela, porque no es un trabajo que tenga que ver con el enseñar conceptos filosóficos o enseñar historia de la filosofía estrictamente, sino que tiene que ver con un trabajo de entrar en un ejercicio del filosofar. Entonces, en ese sentido, un trabajo más sobre una sensibilidad para poder percibir el mundo, para poder hacer más plástica nuestra percepción del mundo y para poder colocar, hace un tiempo uno de los niños, en una conversación que teníamos en la escuela, uno de los chicos coloca para el grupo una pregunta, dice: yo quiero hacer una pregunta para todo el mundo, quiero que ustedes me digan qué es la filosofía. Y en la perspectiva de ese grupo de niños, en ese día en particular, ellos comenzaron a conversar y decir que la filosofía era un lugar, Mateus en particular, para él era un lugar donde él podía hacer las preguntas que él tenía y que no podía hacer en otro lugar. Ahí yo rebatí, le dije: bueno, pero preguntas podés hacer en otros lados. De hecho, en la clase cuando estás con tu maestra también haces preguntas. Y Mateus me dice que no, porque esos eran otros tipos de preguntas. Las preguntas que él hacía en la clase con su maestra, que de hecho estaba ahí conversando con nosotros también, las preguntas que él hacía en clase eran preguntas que él hacía para informarse y para saber qué es lo que tenía que hacer. Mientras que las preguntas que él podía hacer en nuestros encuentros de filosofía eran las preguntas que él se hacía a la noche cuando estaba solo en su casa y, por ejemplo, miraba el cielo y se preguntaba por qué será que existen las estrellas. Y eso es muy bonito lo que Mateus decía.
A partir de ahí surgió una discusión en el grupo y algunos decían, bueno, pero filosofía es lo que nosotros hacemos si nos mandamos mensajes por internet y conversamos de nuestros asuntos, o es parecido al tipo de conversaciones que tenemos en el recreo. Y Mateus insistía, no, porque en el recreo, cuando conversamos por internet, conversamos de chicas, de fútbol, daba esos ejemplos, pero acá yo siento que puedo hacer las preguntas que yo me hago y que no las hago en el recreo o no las hago cuando converso por internet. Y que parece que no fuera algo privativo de eso, porque estaba Wesley también en esa conversación y dice, entonces si yo pienso, yo creo que hago filosofía con mi abuela. Porque parece que él con su abuela tenía un tipo de relación en el cual él podía hacerle a su abuela las preguntas que él se hacía y que no podía hacer en otro lugar. Entonces creo que lo que hacemos pasa, tal vez, si pensamos en la percepción que tienen a veces los chicos, por eso, por poder colocar las preguntas que tenemos y no para responderlas, sino más bien para transitar esas preguntas, para recorrerlas, para no agotarlas, para abrirlas más, para encontrar las otras preguntas que habitan dentro de esas preguntas y para abrir espacios dentro de la escuela donde esas preguntas que cada uno tiene, no solamente los niños sino también los adultos, puedan ser dichas en voz alta y compartidas con otros y pensadas con otros. Primero, esta cuestión de la experiencia, ¿no? O sea, nosotros a veces solemos denominar lo que hacemos experiencias de filosofía. A veces yo tengo un poco de reservas con eso y digo, bueno, tenemos encuentros de filosofía o que pretenden ser filosóficos, rozar lo filosófico. Y también por mi experiencia yo podría decir que hay instantes dentro de un largo encuentro, instantes en los que se revela lo que podríamos decir una experiencia filosófica o algo que se aproxima a una experiencia filosófica. Con los chicos tenemos encuentros de 40, 50, 60 minutos y a veces es simplemente darnos tiempo, escucharnos, porque mientras conversamos, parece que mientras conversamos o porque conversamos y nos encontramos para conversar, surgen instantes que interrumpen, que nos obligan a pensar. Y tal vez estuvimos de esos 60 minutos 50 dándole vueltas al asunto hasta que alguien dice algo. Otro ejemplo, se me ocurre ahora. Estábamos conversando sobre los espejos, discutiendo, y las imágenes que reflejan los espejos. Una discusión en una conversación. Primero unos ejercicios con los espejos y a partir de ahí una conversación, preguntas y una conversación que acabó polarizándose. Si la imagen que reflejan los espejos es algo vivo o no es algo vivo, no, porque está muerta. Y había ahí otro Mateus, casualmente, otro Mateus, no el de recién, otro Mateus Araújo, que se manifestaba muy desconforme con esa conversación. No le convencía nada de esto, de si estaba viva la imagen, no estaba viva, que si se podía conversar con el espejo o no, que a dónde se iba la imagen cuando uno se iba. Y en un momento Mateus consigue encontrar las palabras para decir aquello que le producía tanta incomodidad. Y nos dice, no, lo que pasa es que la imagen del espejo no está ni viva ni muerta, porque el espejo es un alma sin corazón. A partir de ese momento, o sea, inevitablemente se produjo un silencio entre todos, tanto los adultos que estábamos ahí como entre los chicos. Y yo creo que a partir de ese momento comenzaron a surgir preguntas con otro tono, intervenciones que tenían otro tono, porque Mateus había puesto ahí en la rueda, nos había obligado a pensar de una manera que nadie hasta ese momento había conseguido hacerlo. ¿Cómo es eso de pensar un alma sin corazón? Mateus al mismo tiempo
trae una dimensión infantil en sus palabras, o sea, nos obliga a ver los espejos de una manera como nunca los habíamos visto antes, como almas sin corazones. Nos obliga a pensar de otra manera, nos obliga a relacionarnos con el espejo casi como si fuera la primera vez, porque a partir de que me miro en el espejo y pienso que eso que está ahí podría ser un alma sin corazón, ya no lo puedo ver de la misma manera, ni me puedo ver de la misma manera al espejo. Y hasta puedo pensarme de otra manera tal vez, aquella sensación que tengo cuando yo, adulta, me miro a los ojos al espejo y me siento de alguna manera interrogada por esa imagen. Entonces creo que, no sé si sabemos cuándo no es filosofía o cuándo es filosofía, pero creo que claramente de a poco con los chicos vamos pudiendo distinguir esos momentos en que el silencio es convocado a partir de alguna intervención, en que parece que tenemos que barajar y dar de nuevo porque tenemos que pensar de nuevo todo a partir de alguna afirmación, a partir de alguna pregunta, y esa afirmación, esa pregunta o esa negación puede venir tanto de un niño como de un adulto, porque en realidad por eso decimos que hacemos filosofía con los niños, porque nos sentamos a pensar juntos. Yo diría, en primer lugar, hacer el esfuerzo de escuchar lo que los chicos tienen para decir, poder acompañar el pensamiento de los chicos y también poner en juego el propio pensamiento. Esta idea de que no hacemos filosofía para niños va en ese sentido, hacemos filosofía con niños, porque no vamos a llevarles a los chicos una práctica para que ellos piensen y nosotros observamos de afuera cómo que ellos filosofan, piensan, conversan, etc. Sino que nosotros estamos haciendo ese ejercicio junto con ellos. Entonces, también yo creo los propios pensamientos deben ser puestos en juego ahí. Así como esta maestra dice, bueno, pero ¿cómo? Yo no puedo ver lo que ustedes ven. O sea, ella coloca su sorpresa, su dificultad para que los chicos le digan qué es lo que está pasando. Creo que lo que tenemos que hacer también es entregarnos nosotros a esa práctica, no estar de afuera, no estar observando cómo ellos realizan una práctica porque nosotros ya sabemos cómo son las cosas. O sea, el ejercicio de pensar es un ejercicio conjunto. Entonces, escuchar pacientemente, sin ansiedad, esperar que las cosas lleguen, revivir la capacidad de sorpresa de alguna manera, poder un poco habitar esa dimensión infantil del propio pensamiento y renunciar a enseñar alguna cosa. No estamos ahí para enseñarles a los chicos nada. Simplemente estamos para poder pensar con ellos sobre los sentidos que las cosas tienen para nosotros, sobre los sentidos que el mundo tiene para nosotros, sobre los sentidos que nosotros mismos tenemos para nosotros o entre nosotros. Entonces creo que, bueno, básicamente es eso, escuchar y renunciar a enseñar.